Un joven perdió casi todo en un solo amanecer. Lo que encontró después cambió su vida para siempre. El viento olía a tierra mojada y a pan recién hecho mientras las hojas golpeaban las ventanas con un murmullo constante. Mateo caminaba despacio entre los surcos, escuchando el rumor lejano del arroyo y el ladrido tranquilo de su perro Bruno, como si el mundo respirara en un mismo latido. Vivía con su padre, don Rafael, y con la humildad de quienes trabajan la tierra y confían en el Señor. Quédate hasta el final para ver cómo la fe abrió caminos inesperados. La casa era de adobe y tejado de tejas gastadas por los años. Por la mañana, la luz entraba por huecos diminutos y reproducía cuadros de polvo que danzaban sobre la mesa de madera. El aroma del café y del pan tostado se mezclaba con la fragancia del campo. Las manos de Mateo estaban agrietadas por el trabajo, pero sus ojos guardaban una calma que parecía venir de algo más grande que él. Don Rafael tenía voz queda y recta. Enseñaba a Mateo a orar con sencillez antes de la cena y a bendecir la comida con una mano temblorosa. Bruno, un perro de pelaje castaño y mirada leal, nunca se apartaba de la puerta. Los vecinos los conocían. Marta, la vendedora del mercado, les llevaba pan los sábados. Luis el herrero siempre ajustaba una pena o una cerradura. Isabel, la partera, traía historias de nacimientos y milagros pequeños. Don José, el alcalde, saludaba con respeto. Ana, la madrina, les dejaba una manta cuando el frío apretaba. Esa era la red que sostenía la vida de Mateo, una red hecha de trabajo, oración y honestidad. De chico, Mateo había corrido descalzo entre los campos, recogía mangos caídos y escuchaba las historias de su madre que partió cuando él era pequeño. Aprendió a valorar cada grano de arroz como una bendición, a rezar cada noche por quienes amaba y a devolver lo que podía a la iglesia del pueblo. Su infancia fue de juegos y de consejos de don Rafael, quien decía que la fe no vendría en forma de riquezas, sino de fortaleza para soportar la prueba. En su adolescencia, Mateo trabajó como jornalero en las tierras de don José y guardó cada moneda para comprar una vaca que ayudara a la familia. Su madre le dejó una vieja Biblia con marcas en los bordes y versos subrayados que le hablaban de misericordia y perdón. Con el tiempo, la relación con su padre se volvió alianza y costumbre. Se levantaban antes del amanecer, oraban una plegaria breve y se ponían manos a la tierra. Ese trasfondo marcó su sentido del deber y encendió en él una fe sencilla y firme. La enfermedad llegó como un invierno inesperado. Don Rafael empezó a perder fuerzas, tenía fiebre y tos que no cedían. Mateo ajustó los horarios del trabajo para quedarse al lado de la cama, cambiar compresas y preparar infusiones. El olor, el eucalipto llenaba la habitación cuando Isabel pasaba a ofrecer su ayuda. Había noches en las que el silencio era más pesado que la lluvia. En una madrugada en que la luna parecía una moneda fría, don Rafael tomó la mano de Mateo y dijo con voz baja: «Dios está con nosotros, confía». Mateo respondió con una oración susurrada: «Señor, danos fuerza y cuida de mi padre». Los diálogos entre ellos eran breves pero profundos. Mateo preguntaba: «¿Cómo te sientes, padre?». Don Rafael contestaba con una sonrisa que no quería preocupar: «Hijo, no temas, la fe nos sostiene». Bruno se acomodaba a los pies de la cama y respiraba lento como quien guarda el latido de un hogar. Marta trajo medicina cuando pudo. Don José habló con un médico en la ciudad. Luis ofreció leña para el fuego. Ana rezó con ellos una noche entera. Cada gesto era una voz más que decía: «No estás solo». La muerte llegó envuelta en una calma que dolía. Una tarde, cuando el sol bajaba y el cielo tomó un tono cobrizo, la respiración de don Rafael se fue haciendo menos frecuente hasta apagarse. Mateo quedó inmóvil, las lágrimas surcaban su rostro y Bruno aulló brevemente. La escena olía a manzanilla y a madera quemada por la vela que quedó encendida. Se celebró un velorio sencillo en la sala, el padre Manuel oficiando una oración que parecía envolver la casa en una manta de palabras antiguas. Las conversaciones entre vecinos fueron un murmullo. Isabel dijo lo justo para no herir. Marta sostuvo la mano de Mateo. Luis quedó mirando a la tierra como si buscaba respuestas. Don José organizó el entierro. Fue un entierro con tierra húmeda, con el sonido del martillo clavando el ataúd, y con la comunidad entera rezando. En la tumba, Mateo dejó caer una pala de tierra. Dijo: «Señor, toma lo que es tuyo y bendice este camino». Y se sintió vacío como un pozo seco.
La pérdida no solo cerró una etapa, sino que desató una serie de pruebas. Una noche de viento y sequía, quizá una chispa del fogón o un descuido del techo, la casa prendió fuego. El crepitar fue primero un rumor y luego un grito. Mateo intentó contener las llamas, llamó a los vecinos con la voz cortada, lanzó cubos de agua y tiró mantas para apagar las brasas. Pedro, un hombre del pueblo que antes ofrecía ayuda con rostro distinto, estuvo allí entre la gente. Sus ojos mostraban otra cosa, una tensión que pronto comprenderían. Las llamas olían a cuero y papel, el calor quemaba las manos de quien se acercaba y el fuego devoró recuerdos. La vieja Biblia quedó arrugada y ennegrecida. Bruno, fiel compañero, se adentró en la casa en busca de algo que defender si era necesario. En la confusión, la poca cosecha almacenada se volvió ceniza. La puerta se cerró con un gemido final. Mateo sintió que el mundo se le deshacía en las manos, como barro entre los dedos. Intentos técnicos para salvar lo que quedaba consistieron en sacar granos húmedos, embolsar lo que se pudo, contar lo que se había perdido en voz alta para creer que aún existía. El informe práctico sobre la pérdida duró un cuarto de hora de palabras entrecortadas que explicaban lo que se hizo para apagar el fuego y lo que se perdería. La comunidad ayudó con mantas y comida, pero la sensación de orfandad por la muerte del padre y la pérdida del hogar dejaron a Mateo sin rumbo. Decidió entonces partir. Frente a la tumba de don Rafael, colocó una mano sobre la tierra y dijo: «Señor, dame un camino». Y caminó siguiendo una senda polvorienta junto a Bruno, sin más bienes que una mochila con lo esencial y la memoria de las plegarias. La despedida fue silenciosa. Marta le dio un pedazo de pan, Luis le estrechó el hombro, Ana le dejó una escultura pequeña de la Virgen, don José le prometió que visitaría cuando las cosas mejoraran. La carretera olía a humo y a lluvia lejana, y cada paso de Mateo resonaba con la determinación de buscar algo nuevo. Caminó hasta que encontró una casa vieja, semioculta por enreladeras, cuyos muros mostraban historias antiguas. La casa tenía ventanas rotas, el techo hundido en un rincón, pero en el umbral se sentía una paz extraña, un silencio que no molestaba. La primera noche en la casa vieja, Mateo encendió una vela y oró bajo la mirada atenta de Bruno. «Señor, no busco riquezas, solo un lugar para sembrar y un porqué para seguir», dijo en voz baja. Escuchó entonces un murmullo que no sabía si venía del viento o de una voz que habitaba la madera. Bruno empezó a olfatear con insistencia una esquina del suelo, rasgando como si algo llamara por dentro. Mateo se agachó y sintió bajo sus dedos una irregularidad en la tierra. Al cavar, sus manos toparon con madera vieja que, al abrirla, dejó ver un cofre sellado con una herradura oxidada encima. El olor de la tierra removida se mezcló con el perfume de la vela y con un aroma a resina que le recordó a las iglesias antiguas. En ese momento, una presencia se hizo notar, no para asustar, sino para consolar. Una voz suave, como un eco de plegarias pasadas, pareció decir: «Confía, hijo, tu fe será prueba y premio». Mateo cayó de rodillas, Bruno apoyó su cabeza en sus piernas y juntos sintieron que algo sobrenatural, amable y protector los rodeaba. El cofre contenía monedas antiguas, unos papeles con nombres, una medalla con la imagen de un santo y una carta. Al leer la carta, Mateo supo que la casa había pertenecido a una familia que ayudó a otros en tiempos difíciles y que aquella provisión había sido guardada para quien tuviera fe y corazón humilde. Las monedas no eran solo dinero, eran una llave para reconstruir. Pronto, la noticia llegó al pueblo. Algunos, como Marta y Luis, ofrecieron sus manos para ayudar en la reconstrucción. Otros, como Pedro, comenzaron a mirar con ojos diferentes, y la envidia tomó forma de susurros. Edgar, un perito que trabajaba en tirar y valorar objetos antiguos, vino a verificar la autenticidad del hallazgo y declaró que aquello tenía valor histórico y económico. Ana, la madrina, habló de misericordia y bendición en la iglesia, mientras el padre Manuel organizaba una pequeña ceremonia de acción de gracias. Isabel contó historias de cómo las casas viejas a veces guardan segundas oportunidades. La providencia, pensaron muchos, estaba obrando a través de ese descubrimiento. La prosperidad llegó con trabajo. Mateo invirtió parte del tesoro en reconstruir su casa, compró semillas y una pequeña vaca, y pagó deudas pendientes. Repartió parte de lo hallado entre vecinos necesitados, y antes de que pasara un mes ya había una nueva siembra.
La comunidad celebró una bendición en la tierra, con oraciones dirigidas al Señor y canciones que resonaron en la mañana. Sin embargo, la transformación despertó envidias. Pedro reunió a algunos hombres con malos designios, planeando apropiarse de lo que Mateo había hallado. Hablaron en voz baja en la cantina, contando piezas de un plan torpe que creían infalible. Había tensión en el aire cuando se acertaba la noche prevista para actuar. Una noche en que la luna quedó oculta, Pedro y su grupo intentaron entrar a la propiedad de Mateo para robar el cofre restante creyendo que aún quedaban riquezas escondidas. La confrontación fue tensa. Mateo, primero, intentó dialogar. Dijo ¿por qué no? Hermanos, todo lo que tengo puede repartirse. No tiene sentido la violencia. Pedro respondió con tono áspero. ¿Y quién decide que es justo? Esto es mío por derecho. Se sucedieron más frases llenas de resentimiento. Bruno, fiel guardián, se interpuso con un ladrido que cortó la noche. Pedro empujó y un forcejeo se desató. La sensación de miedo se mezcló con la determinación de Mateo. En un momento crítico, cuando Pedro intentó levantar la pala que usaría para ocultar un simulado hallazgo, don José apareció con luces y vecinos que oyeron los ruidos y acudieron. La táctica del grupo se vino abajo ante la presencia comunitaria. Se encendieron argumentos sobre la moral y la ley, y el padre Manuel con voz firme dijo: «Tenemos que resolver esto como pueblo, con justicia y con misericordia». Al final, el plan fue descubierto y Pedro fue detenido temporalmente por la policía local. La escena dejó claro que la lealtad y la fe colectiva pueden espantar la oscuridad organizada. A los 30 días, la vida había dado un vuelco. Mateo había vuelto a sembrar, las primeras hojas verdes asomaban, y la vaca daba lecho que compartía con vecinos. La casa nueva olía a madera recién cortada y a pan horneado. En la iglesia, el padre Manuel proclamó una pequeña ceremonia para agradecer la providencia. Marta organizó una comida comunitaria. Luis fabricó una verja para proteger los cultivos. Isabel cuidó a quienes estaban enfermos. Ana fue testigo de la generosidad que Mateo mostró con sus vecinos. Quienes más necesitaban. Mateo se sentía agradecido pero todavía vulnerable. Reflexionaba cada noche sobre lo visto y decía: «Señor, gracias por sostenerme y por poner manos amigas en mi camino». La comunidad, que antes murmuraba, ahora reconocía la honestidad y la fe que guió a Mateo. A los 3 meses, la prosperidad era más estable. La cosecha comenzó a marcar nueva esperanza. El mercado local se interesó por la calidad de los productos y algunos vecinos consiguieron empleo en trabajos de reparación de casas que se multiplicaban. Edgar ayudó a catalogar documentos antiguos hallados en la casa, los cuales resultaron llamar la atención de un museo regional que ofreció apoyo para preservar parte del legado. Pedro había ido a juicio y el pueblo debatió entre la pena y la oportunidad de redención. Mateo se ofreció a mediar, propuso programas de trabajo comunitario en lugar de venganza, y don José aprobó una iniciativa para reparar caminos y escuelas con parte de los recursos. La fe que movía a Mateo se convirtió en motor de reconstrucción colectiva, y la palabra bendición circuló por las calles como quien comparte pan. A los 6 meses, la transformación era palpable. La vieja casa se había convertido en centro de encuentro donde se daban clases de albañilería y de agricultura sostenible. Bruno seguía siendo la presencia leal que acompañaba cada paso. La escuela del pueblo recibió materiales, las plazas se limpiaron y las familias que antes vivían con temor ahora tenían proyectos. La historia de Mateo fue narrada en la iglesia como ejemplo de humildad y perseverancia. Algunos que dudaban se acercaron al padre Manuel para buscar consejo, y el sentido de comunidad se fortaleció. La fe mostró que no solo se trataba de hallar un tesoro, sino de cómo ese hallazgo se convirtió en medio para sembrar bienestar. Mateo, en las noches de luna, se sentaba frente a la casa y decía una oración de agradecimiento: «Señor, Señor, bendice esta tierra y a quienes la trabajan, y que la misericordia sea nuestro camino». Su mirada había cambiado, ya no era solo la de quien sufre, sino la de quien comprende que la pérdida puede abrir la puerta a algo más grande. Si esta historia te tocó, si crees que la fe y la esperanza pueden cambiar destinos, cuéntanos en los comentarios cuál ha sido el gesto de fe que más te inspiró. Escribe una frase o el nombre de esa persona que te enseñó a confiar. Tus palabras pueden dar consuelo y motivar a otros. Leeremos cada historia con respeto y las compartiremos como testimonio de que nadie camina solo. Vuelve ahora a la historia, porque aún hay detalles por descubrir sobre cómo la comunidad transformó el miedo en servicio.
Al final, Mateo no solo recuperó lo material, recuperó un propósito. Repartió lo suficiente para que nadie quedara atrás, apoyó a quienes trabajaron con él y mantuvo siempre un gesto de oración al comenzar y al acabar el día. La última escena lo muestra en la iglesia junto a Bruno, devolviendo la medalla encontrada como símbolo de gratitud y dando gracias al Señor por la bendición recibida. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para escuchar más relatos de fe y renacimiento. Comparte este video para que otros encuentren esperanza. Gracias por acompañarnos y recuerda siempre que donde hay fe hay posibilidad de renacer.